Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos. Y en este estudio veremos que Jesús incorpora los tres objetos sagrados localizados en el lugar santo del templo dedicado al Dios Yahvé. El primer evangelio canónico registra la declaración de Jesús sobre sí mismo. Mateo capítulo 12, versículo 6, dice Jesús: Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. No pierda de vista, por favor, que los evangelios fueron escritos después de la destrucción del templo de Herodes, pero los hechos son relatados como profecías para presentar a Jesús como un auténtico profeta que predijo los sucesos sobre la destrucción de Jerusalén. Dicho de otro modo, los evangelistas elaboraron su obra literaria de naturaleza político-religiosa con el conocimiento de los hechos que forman la estructura de sus escritos. Con esto en mente, Jesús afirma a sus apóstoles que uno mayor que el templo estaba allí, es decir, que Jesús es mayor o más importante que el templo del Dios Yahvé. Con esta aseveración, el autor está anticipando su idea de sustituir las instalaciones del templo por el personaje mítico llamado Jesús el Galileo. Esta idea se va desarrollando gradualmente en los evangelios y se puede seguir el rastro en el siguiente paso. Marcos capítulo 13, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: Saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El autor, quien ya sabe que el templo está destruido y que su intención es sustituir por la figura del Galileo, emite esta supuesta profecía. Supuesta porque es una predicción historiada, es decir, un suceso ocurrido que se registra con el formato profético. Dicho de otro modo, es una retroproyección, un hecho recién sucedido, pero que se registra como un evento que fue anunciado en el pasado. Este truco se emplea tanto en la Biblia hebrea como en la cristiana, como se puede apreciar en esta escena en que el escritor pone en boca del Galileo el anuncio de la destrucción total del templo, sabiendo que el templo ya fue derribado hasta el cimiento. Así que Jesús primero es presentado como uno mayor que el templo, luego que el templo será completamente demolido. Veamos ahora lo que le dijo a la mujer samaritana. Evangelio de Juan capítulo 4 versículos 21, 23 y 24 respectivamente. Jesús le dice: Mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Debemos recordar que los samaritanos corresponden a la extinta Israel o Reino del Norte, quienes no creían en ningún Mesías, sino que aguardaban la llegada de un profeta que restaurase la adoración en el monte Gerizim, conforme al mandato registrado en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, versículo 29. Dice allí: Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. La creencia en el Mesías tiene su origen en el zoroastrismo, la religión persa en la que fueron adoctrinados los sacerdotes judaítas, y a su regreso impusieron a la nueva nación posexílica. La casta religiosa judaíta se apropió de las escrituras político-religiosas del Reino del Norte y procedió a sustituir por Yahvé los nombres de los dioses venerados en el Reino del Norte. Incluso su monte sagrado, que es Gerizim, que es mencionado en el texto,
fue sustituido por el monte de Sión o Jerusalén. En la narrativa del Evangelio de Juan, después de aclarar que judíos y samaritanos no se tratan, la mujer samaritana defiende su tradición citando a Jacob, el patriarca del reino del norte, y Gerizim como el monte santo. Y es aquí donde interviene el héroe del relato, para afirmar que llegó la hora que ni en Gerizim ni en Jerusalén se rendirá culto al Dios Padre. Y añade, ahora es la hora, porque cuando se escribió esta narrativa, el templo de Herodes ya estaba destruido. Por tanto, según el Galileo, la adoración debía ser en espíritu y en verdad, es decir, sin la necesidad de un templo, ni de sacerdotes, ni de sacrificios, porque desde ese momento el Dios Padre, por ser un espíritu, desea ser adorado en espíritu y verdad. Esta idea, que se desarrolla gradualmente en los evangelios, es ampliada y dogmatizada en las cartas atribuidas a Saulo de Tarso. Gálatas capítulo 4, versículo 6, escribe Pablo: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Con el templo de Herodes destruido, Pablo afirma que el templo es ahora el corazón del creyente en el Cristo diseñado por el apóstol, y que eso es obra del Dios no conocido de la Biblia cristiana. Así que cambiaron las reglas de juego. Ya no existe necesidad de contar con un templo para adorar, porque el corazón del creyente se convirtió en el santuario. Pero ojo, no es el templo del Dios Padre, sino del Hijo de Jesús llamado el Cristo. Aquí surge la pregunta del millón. ¿Cuál es la evidencia de la presencia del Espíritu del Mesías en el corazón o en la vida del creyente? Pablo responde esta pregunta decisiva en Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice allí que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. No existe ninguna evidencia. Por eso Pablo apela a la fe, a la creencia, a la superstición, a la idea fantasiosa de que un hombre ejecutado y divinizado habita en el corazón de quien cree en esta afirmación de Pablo y en el Cristo diseñado por Pablo. Para el apóstol este dogma es innegociable, tanto que en su carta a los romanos se mostró tajante e intransigente. Romanos capítulo 8, versículo 9, escribe Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo es categórico al asegurar que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ante esta afirmación, y para calmar la conciencia, el creyente se ve obligado a creer lo que le dice el apóstol, aunque no tenga ninguna evidencia de la existencia de la criatura mitológica llamada Jesús el Cristo, o Jesucristo, o simplemente Cristo. Finalmente, Pablo en su carta a los Corintios afirma que el cristiano es el templo de Dios, porque el Espíritu de Dios o de su Hijo el Cristo reside en el creyente. Primera Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muy bien. Concluyo entonces que ante la destrucción del templo de Jerusalén, de acuerdo con las afirmaciones del Galileo y de Pablo, el templo pasa a ser el corazón del cristiano. Con esto en mente, en esta entrega veremos que Jesús representa los tres objetos sagrados que se encuentran en el lugar santo del templo, a saber, el candelero de 7 brazos o menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Veamos en primer lugar el candelero de 7 brazos o menorá, localizado en el lugar santo del templo dedicado al dios madianita Yahvé. Éxodo capítulo 21, versículos 31 al 34. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, es decir, de una sola pieza. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en su brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero.
Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. El candelero se usaba para iluminar el lugar santo del templo y era un recordatorio de que Yahvé es luz. Pero la fabricación de este artefacto sagrado es atribuida falsamente al dios Yahvé, porque tiene su origen en el almendro, el árbol sagrado de Israel y Judea, conocida también, o mejor, sí, conocida también como el árbol de la vida y de la sabiduría, y representa a la diosa Ashera, la diosa de la fertilidad y el amor, madre de todos los dioses cananeos y consorte o esposa del dios cananeo el dios de la antigua Israel, de quien la nación toma su nombre. Recuerde que el dios Yahvé es representado por un toro, pero con la imposición de la monolatría se le prohibió al pueblo el uso de su imagen. Pero el cuerno fue incorporado en el mobiliario del templo. Está en el altar del sacrificio, en el altar del incienso, el cuerno del aceite de la unción, el sofar o trompeta de cuerno de carnero y los 12 toros sobre cuyos lomos se instala el lavacro o la fuente de agua. Con este procedimiento de la élite sacerdotal, el pueblo reconocía que el dios oficial es Yahvé, basado en la figura del toro y en los cuernos utilizados en los objetos sagrados del templo. Lo mismo pasó con la diosa Ashera, que los traductores confesionales sustituyen en las Biblias en castellanos por poste idolátrico, palo, estaca, pilar sagrado, árbol verde, bosque, árbol sagrado, etc. Del mismo modo en que la imagen de Yahvé representado por el toro fue incorporada en el mobiliario del templo, así también la imagen de la diosa Ashera asociada con la planta de almendro fue incorporada en el candelero menorá. De esa forma la menorá fue convertida en un símbolo del dios judaíta Yahvé. La semejanza entre la menorá y el árbol no es una simple coincidencia, ni es producto de una imaginación fecunda. La forma de la menorá, cuyas ramas brotan de un tallo central, es claramente diseñada en imitación del árbol. Además, el pueblo judío siempre ha creído que la menorá representa el árbol de la vida. Éxodo capítulo 25, versículo 40, dice cuanto sigue. Mira y hazlos al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Este mandato elaborado por el clan sacerdotal judaíta y atribuido al dios Yahvé sirvió para elaborar el candelabro o menorá, teniendo como modelos todos los detalles que posee la planta de almendro, es decir, tronco, copas, cálices y pétalos, todos en una sola pieza. Así como el pueblo podía reconocer al dios Yahvé, representado en los cuernos que tenían varios mobiliarios del templo, así también identificaban a la diosa Ashera, representada en el candelabro o menorá, fabricado con las mismas características que el árbol de la vida o la planta de almendro. Pero hay algo más, y tal vez poco conocido por ser menos difundido, que el candelero de oro o menorá no solo guarda la memoria de la diosa Ashera, sino también la memoria del dios persa Ahura Mazda. Éxodo capítulo 3, versículos 1 y 2 dice cuánto sigue. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Recuerde que los sacerdotes judaítas que regresaron del cautiverio fueron adoctrinados en la religión persa con las enseñanzas del profeta Zoroastro. Y en el zoroastrismo, el santuario lugar de culto es llamado templo de fuego, donde el fuego y el agua son términos de pureza ritual. El fuego es el símbolo supremo que representa la luz divina y la pureza del dios Ahura Mazda, y se venera en templos donde se mantienen fuegos sagrados que nunca se extinguen, siendo esenciales en los rituales y ceremonias. Los sacerdotes judeos zoroastrianos, a su regreso de Babilonia, le conceden al dios Yahvé los atributos del dios Ahura Mazda, presente en el lavacro y en el candelabro o menorá.
El rey persa Ciro el Grande seguía la religión de Zoroastro y por haber liberado al pueblo cautivo, el profeta Isaías le rinde homenaje llamándole Mesías o ungido de Yahvé. Y en esta escena de la zarza ardiente que no se consumía, el homenaje es para el dios del rey persa Ciro el Grande, el dios Ahura Mazda. Isaías capítulo 45, versículo 1, dice lo siguiente: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Una vez rendidos los honores correspondientes, tanto al monarca persa como al dios de su devoción, y definido que el candelabro menorá representa al dios Yahvé, llegó la hora de mencionar a la luz de la mitología cristiana, Jesús el Galileo. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El evangelio más antijudío presenta a su héroe como el nuevo candelabro. El Galileo es ahora la nueva luz cuya intensidad no se limita a la nación de Israel, sino que se propone alumbrar el mundo entero. Así que el hombre ejecutado por sedición de un plumazo es transformado en la luz del mundo, en el candelabro que promete iluminar la vida de quien crea y le siga. Y así como el espíritu de Moisés se repartió a los 70 ancianos en la leyenda del Éxodo, así también la luz de Jesús se reparte entre sus seguidores. Mateo capítulo 5, versículo 14, dice Jesús: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús es la luz suprema, como los dioses Ahura Mazda y Yahvé, y sus seguidores son luminarias menores, como los santos de la Iglesia Católica Romana. Jesús es como el sol y sus seguidores como la luna, que no tienen luz propia y dependen del astro rey. Aunque Jesús personifique el candelabro o la luz de la vida, la verdadera luz consiste en la enseñanza del Galileo, en la doctrina que los evangelistas le atribuyen a Jesús. Pero esta idea no le pertenece a Jesús ni a Mateo, sino al príncipe de los profetas, a Isaías. Isaías 49:6 dice lo siguiente: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así se fabrica el Dios cristiano y el cristianismo. El atributo de Yahvé se otorga al Galileo y la misión del pueblo de Israel se le concede al pueblo de Jesús llamado el Cristo. Pero aún falta algo más, la doctrina, y de eso se encarga Pablo o Saulo de Tarso. Efesios capítulo 5, versículo 8. Escribe Pablo: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En el cristianismo, la luz no es la enseñanza de Jesús, sino la doctrina de Pablo. Por tanto, la luz con que se alumbran los cristianos es la luz del apóstol Pablo. La luz de los cristianos es completamente paulina. De modo que en su epístola a la comunidad de Éfeso, Pablo manda a sus seguidores que anden como hijos de la luz del Cristo de su creación. Muy bien. En segundo lugar, veamos la mesa de los panes de la proposición, localizado en el lugar santo del templo dedicado al dios judaíta Yahvé. Éxodo capítulo 25, versículos 23, 24 y el 30 respectivamente. Dice allí: Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Sobre esta mesa los sacerdotes colocaban 12 hogazas de pan ácimo, llamados los panes de la proposición, o pan de la presencia, o pan de los rostros.
y junto a los panes se colocaba el vino. Estos panes representaban las 12 tribus de Israel, pero la mesa con los panes era un recordatorio continuo del pacto eterno entre Dios y los hijos de Israel. Cada día de reposo se reemplazaban por panes frescos en memoria de la provisión divina de alimento en el desierto, según la leyenda del Éxodo. En el siglo I, con el templo destruido, se elaboró otro pan para sustituir los panes de la proposición. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El autor del Evangelio de Juan presenta a Jesús como el pan de vida, es decir, el pan que da vida, asegurando que nunca tendrá hambre ni sed quien a él acuda. La cualidad que le fue concedida generosamente al Galileo es superior a los panes de la proposición. Así que Jesús es ahora el pan nuevo y fresco que otorga vida, que mitiga el hambre y sacia la sed, a diferencia de los panes de la presencia de Yahvé, que solo comían los sacerdotes semana tras semana, sin que nunca quedaran satisfechos. Muy bien. En tercer lugar, veamos el altar del incienso localizado en el lugar santo del templo dedicado al dios madianita Yahvé. Éxodo capítulo 30, versículos 1 al 3 y el 7 y el 8 respectivamente. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. En el altar del incienso o incensario o altar de oro, el sumo sacerdote quemaba incienso todas las mañanas y las tardes. El fuego para el incienso provenía del altar de bronce del atrio exterior. Y una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote debía poner sangre en los cuernos del altar del incienso para purificarlo. En la mitología hebrea, el olor de la grasa quemada de los animales sacrificados 3 veces al día aplacaba la ira del dios Yahvé. Así también el olor del incienso sensibilizaba al dios Yahvé para oír las oraciones de su pueblo. Salmo número 141, versos 1 y 2 dice lo siguiente: te invoco, Yahvé, ven presto, escucha mi voz cuando te llamo. Que mi oración sea como incienso para ti, mis manos alzadas como ofrenda de la tarde. Según se creía, el humo del incienso que asciende hasta la nariz del dios toro Yahvé está asociado con las oraciones de su pueblo. Basado en dicha creencia, el salmista anhela que su oración sea oída por Yahvé con el mismo agrado que le produce el incienso inhalado. Es decir, que su ruego tenga el mismo efecto del incienso quemado. Esa antigua creencia sobrevive hasta el último libro de la Biblia cristiana, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice allí: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el escenario del teatro apocalíptico, el incienso es identificado con las oraciones de los santos, es decir, que el humo aromático representa las plegarias de los elegidos. Pero atención a la escena, porque aquí el receptor de las oraciones es el Galileo ejecutado. El destinatario de los ruegos es el Jesús ajusticiado, resucitado y deificado. Según el escritor, las oraciones no se dirigen al Dios Yahvé, sino al nuevo Dios Galileo, y las súplicas son formuladas por un nuevo pueblo, los nuevos escogidos, los santos que son apartados mediante la nueva fe en el Cordero inmolado. La afirmación del autor de Apocalipsis concuerda con la promesa que Mateo le atribuye al Mesías fracasado.
al Galileo ejecutado por decisión de su propio pueblo. Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y echa en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Jesús promete a sus seguidores que todo, absolutamente todo lo que pidieren en oración lo recibirán, pero establece una condición: fe en su persona, confianza en su cualidad de ser divino todopoderoso, que tiene el poder para hacer todo y satisfacer el pedido de su pueblo. Pero esta fórmula nunca funcionó. Así que en el final del siglo I, sus seguidores ya descubrieron que las promesas del Galileo fueron falsas, porque dijo que volvería en su generación y no lo hizo. Prometió responder a las oraciones de sus seguidores, pero el humo del incienso se disipó en el tiempo y en el espacio. La gente se habría cuestionado la falta de respuesta a sus ruegos, y sus reclamos llegaron a oídos de sus líderes. Y es entonces cuando surge la explicación o la reinterpretación de la promesa de Jesús, un procedimiento permanente en la teología cristiana, empleado para justificar la ausencia de resultados de las promesas ilusorias del Galileo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, dice el escritor: esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Recuerde que Jesús había dicho, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pero como esta promesa no se cumplió, ni se cumplirá jamás, entonces interviene el autor de la epístola para fijar otra condición distinta a la establecida por el Galileo. Jesús exige la fe como condición para que el incienso surta el efecto deseado. Pero Juan dice, no, no, muchachos, no es tan así la cosa. Miren, lo que deben hacer es pedir conforme a la voluntad del Galileo. Pero esta manera de pedir es imposible, porque nadie conoce lo que desea el Cristo, pues como todos los mortales, nunca se levantó de la tumba. Y cuando estaba vivo, ni siquiera los apóstoles entendían a su maestro. Imagínense medio siglo después de su ejecución, fecha en que se escribe la primera carta de Juan. Pero el autor de la epístola, la voluntad del Señor, para el autor de la epístola, la voluntad del Señor consiste en la doctrina de Pablo, y la única garantía que ofrece es que Cristo nos oye. Pero el problema radica en que oye y no responde, que las oraciones no tienen respuestas, que el incienso de los suplicantes se esfuma, se pierde y es completamente inútil. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del autor australiano Hugo Wedding. Los símbolos tienen el valor que les da la gente. Por sí solo, un símbolo no significa nada. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.